Presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Rosa Martínez. Saludamos también al resto de la Junta Directiva de ALUEX, por supuesto a nuestro conferenciante de hoy, a Julio García Bueno, y a todos ustedes, señoras, señores, como siempre, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 11ª de las conferencias programadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Con la conferencia de hoy, en la que además el tiempo desgraciadamente no nos ha acompañado, pero bueno, el invierno, casi el invierno es así. Con la conferencia de hoy, decía, nos despedimos de este ciclo de conferencias en 2016. Recargamos pilas, lo hacemos y volvemos en enero, volveremos con fuerzas renovadas. Ya en 2017 será el 9 de enero, cuando se abra la segunda de las partes en las que se ha dividido este ciclo de conferencias y en la que se abordará aspectos más relacionados con el conocimiento de la mente, del cuerpo, a través de la medicina, por ejemplo, de los sentidos o de la antropología. Bien, decía que hoy nos despedimos de este gran capítulo que se ha dedicado a Albacete, con la conferencia El mundo jurídico en Albacete en los siglos XIX y XX. Hoy conoceremos algunos de los grandes hitos que han marcado el desarrollo de esta ciudad desde el punto de vista jurídico, como es el establecimiento de la audiencia territorial en 1834, también la creación del Colegio de Abogados. Y también sabremos o nos interesaremos por el momento en el que está la abogacía en Albacete. El encargado de hacernos partícipes de estos acontecimientos es precisamente el decano del Colegio de Abogados de Albacete, Julio García Bueno. Les voy a dar unas pequeñas pinceladas de su currículum. Julio García Bueno es licenciado en Derecho en Murcia. En septiembre de 1977 se incorporó al Colegio de Abogados de Albacete y posteriormente a los colegios de Madrid, Ciudad Real, Murcia y Cuenca, ejerciendo la abogacía desde entonces de manera ininterrumpida. Ha sido tesorero de la Junta de Gobierno y en la actualidad es, como les decía, decano del Colegio de Abogados de Albacete, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo Regional también de Castilla-La Mancha. Ha impartido clases en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Albacete y en el Máster de Acceso a la Abogacía en la Facultad de Derecho de Albacete. Es miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y entre sus publicaciones podemos destacar la última, el libro de actas del Colegio de Abogados 1838-1852. Y sin más, les dejo ya con Julio García Bueno y espero que disfruten mucho de esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde lluviosa, plomiza, un poco triste, que termina este ciclo de conferencias que ALUEX ha tenido a bien organizar. El tema de mi charla, por decirlo de alguna manera, o de coloquio, es el mundo jurídico en Albacete en los siglos XIX y XX. El mundo jurídico de esta época es muy distinto al que tenemos en la actualidad. Ahora mismo el mundo jurídico, el derecho, los abogados, los jueces, los tribunales, son permanente actualidad en las noticias, en nuestra vida cotidiana, fruto de un Estado de Derecho que poco a poco ha ido invadiendo los ámbitos de la actuación privada de las personas para obligarnos a tener que estar, si no litigando, sí que continuamente luchando por sobrevivir frente a un Estado que es cada vez más invasor. Pero esto no ha sido siempre así. Cuando hago referencia al mundo jurídico en Albacete en los siglos XIX y XX, nos tenemos que remontar a principios del siglo XIX, a 1800, 1812, cuando Albacete era una ciudad agrícola con pocos servicios, con pocos funcionarios, en definitiva con pocas instituciones donde se pudiera apreciar la existencia del mundo jurídico y de los problemas que normalmente este mundo acarrea, conlleva y hace en el día a día. Yo considero que 1834 es la fecha, gracias, ¿sí? 1834 es la fecha en la que desaparece el antiguo régimen. Es cierto que la Constitución de 1812 ya estableció, avanzó, determinó la existencia de la monarquía constitucional, la separación de poderes, la creación de las audiencias y una serie de hitos muy importantes que siguen vigentes, algunos de ellos, hasta el día de hoy. Sin embargo, hasta 1834,
desde 1812, se producen una serie de vicisitudes históricas, políticas, que van a impedir que la Constitución de 1812 se pudiera desarrollar. Tan es así que no es hasta 1833 cuando se suprime definitivamente el Tribunal de la Inquisición. Antes de la Constitución de 1812, el sistema judicial que se tenía pues era un Consejo Real, que sería el equivalente al Tribunal Supremo, unas chancillerías en algunos términos o en algunas ciudades importantes, y en los pueblos, en las villas, en las ciudades, estaríamos en presencia de los corregidores, que serían el equivalente a los jueces de hoy, o los alcaldes mayores. Esta situación de la justicia, con motivo de la Constitución de 1812, cambia, se actualiza y se crean las audiencias provinciales. Se suprime el Consejo Real, es sustituido por el Tribunal Supremo y por el Consejo de Estado, y también se crean los partidos judiciales. Casi todos los que tenemos en la actualidad arrancan de esta Constitución o por mandato de esta Constitución. Es en 1831 cuando se establece la obligación de que los jueces sean letrados, jueces de partido. Para hacernos una idea de cómo era Albacete entonces o cómo estaba en este mundo jurídico, no había jueces, no había prácticamente abogados, había un corregidor, el alcalde mayor. Y en Albacete había, en 1830, lo sabemos por las actas de una comunicación del alcalde de la ciudad al regente, que había dos abogados, Gaspar de Soto y Juan Nicolás del Peral. Había un tercer abogado que era Juan José Agraz, pero nos dicen en esta comunicación que no tenía ejercicio, era un abogado no ejerciente, aunque posteriormente, en 1834, cuando se constituye la audiencia territorial, va a ser el primer decano del Colegio de Abogados. Fue además literato y la plaza de la Constitución actual, anteriormente en el siglo XIX, llevó su nombre, Plaza de Juan José Agraz. Albacete era una provincia agrícola y Albacete en concreto como ciudad era una villa que no tenía más actividad que la propia de la agricultura y escasísimos funcionarios. Sin embargo, en Albacete, en 1834, le cae la lotería, o le toca el gordo, o una buena pedrea. ¿Por qué digo esto? 1834, 1833, hasta 1850. En el año 1833 se crea el Canal de María Cristina, que supone un avance, sobre todo sanitario, para la salud pública en Albacete, muy importante. En 1833 recibe la capitalidad de la provincia, que lleva su nombre. En 1834 se crea la audiencia territorial. En 1855 llega el ferrocarril. En estos 15 años Albacete tiene una expansión tremenda, una subida en su nivel de vida y de personas muy importante. Pese a que tiene una condición geográfica muy buena, por ser cruce de caminos, la salida natural al puerto de Valencia, de Alicante, sin embargo, para Albacete tenía unas grandes dificultades. Dificultades propias de la humildad de la villa, no había infraestructuras, las calles estaban no sin asfaltar, sin adoquinar, la salud pública era mala, incluso en 1834 hubo una epidemia de cólera, prácticamente no existían edificios en los que se pudiera albergar pues una audiencia como la que se había creado. Los magistrados o los regentes que entonces vinieron mostraron su desagrado por la ciudad y las condiciones que reunía. Coincidieron también las guerras carlistas en el año entre el 33 y 1839. Hubo una disputa permanente con Murcia. En definitiva, aunque nos tocó la pedrea, cobrarla fue difícil. Fue difícil porque tuvimos que luchar contra muchísimas adversidades que poco a poco se fueron despejando gracias a la voluntad de los albaceteños, de la gente que acogió a todo el personal que venía como consecuencia de todas estas vicisitudes. La audiencia de Albacete se crea por decreto de 26 de enero de 1834, fruto de la desmembración de dos cancillerías, en concreto de la Cancillería de Granada. En esta fecha, la reina regente, la Chancillería de Valladolid,
la subdivide creando la Audiencia Territorial de Burgos, más la de Valladolid, y la Chancillería de Granada, a la que Albacete pertenecía, se divide, desaparece como Chancillería, se convierte en Audiencia Territorial y Albacete es la nueva Audiencia Territorial segregada de la antigua Chancillería de Granada e integrada dentro de su ámbito territorial por las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Murcia. Desaparecen con la creación de la Audiencia Territorial los corregidores, los alcaldes mayores y pasamos a tener jueces, una evolución importante porque además eran jueces letrados. Se crea también la división en partidos judiciales de la provincia. Los partidos judiciales actuales prácticamente son los mismos que tenía Albacete en 1834. Curiosamente, y cito aquí como es natural la información de Vicente Carrión, Albacete tenía 18.000 habitantes en 1834 dentro de lo que era su partido judicial. El partido judicial con más población, curiosamente, era el de Chinchilla, que tenía 29.645, seguido por Casasibáñez, que tenía 29.232. Se crearon 8 partidos judiciales, de los que prácticamente permanecen todos, salvo Yeste, que ya se extinguió en los años 60 del siglo XX, y Chinchilla, que también en los años 60 del siglo XX pasó a depender de Albacete. Por el contrario, se creó un nuevo partido judicial, que fue Villarrobledo, en este siglo XX, y quedaron los 7 partidos judiciales actualmente constituidos. Por Real Decreto de 2 de febrero de 1834 se nombra regente de la Audiencia Territorial de Albacete, presidente hoy sería de la Audiencia Territorial de Albacete, a don Pedro Simó y López de Haro. Este era un magistrado, era un oidor, como se llamaban entonces en la Chancillería de Granada, oidor decano de Sevilla. Era, por lo tanto, un magistrado de lo civil. Y se nombra regente con una dotación de personal. Había 5 oidores más, magistrados togados, letrados, que juzgaban lo civil. Había 4 alcaldes del crimen, que eran jueces togados de lo penal. Había 2 fiscales también, y personal subalterno, funcionarios, escribanos, relatores. Había una serie de personajes que hoy día no existen. Los escribanos son los actuales secretarios judiciales, ahora llamados letrados de la Administración de Justicia. Los relatores era una función intermedia entre un escribano, entre un secretario y un juez. Tenían que ser letrados, licenciados en Derecho, no podían ejercer la profesión y se llamaban relatores porque hacían una especie de resúmenes de los procedimientos judiciales que preparaban para que los magistrados pudieran hacer y dictar sentencia. Lo que se llamaba entonces el apuntamiento. Todo esto ha desapareció. Yo llegué a ver algún procedimiento con apuntamientos, pero desapareció y en la actualidad no existe nada de esto. Quedan los letrados de la Administración de Justicia. La consecuencia de este personal que de repente llega a Albacete fue que la población creció, y creció en un nivel numérico relativamente importante, pero cualitativamente muy importante, porque las personas que venían eran personas con una formación elevada, licenciados, abogados, procuradores, funcionarios. En definitiva, hubo una renovación muy importante en Albacete que elevó su nivel cultural, elevó su nivel de ingresos y vitalizó la existencia de la población, que pasó poco a poco de ser una población estrictamente agrícola a ser una población de servicios, donde ya había un valor añadido, donde las personas que venían a Albacete y que trabajaban en Albacete tenían unos recursos propios y unas cualidades personales consecuencia del título que ostentaban. Este primer efecto de la audiencia territorial también se vio reforzado con la asignación por parte en el decreto de constitución de la audiencia de 12 procuradores para trabajar en la audiencia territorial de Albacete. La figura del procurador no era conocida todavía en Albacete, se instituye con motivo de la creación de la audiencia territorial y supuso otra aportación más
de personas a la colectividad en la que se incardinaban. Y el tercer efecto que tuvo también la instalación de la Audiencia Territorial en Albacete fue la creación del Colegio de Abogados. Como os he dicho antes, en Albacete en 1830 había 2 abogados en ejercicio y 1 sin ejercicio. A partir de la creación de la Audiencia Territorial se crea el Colegio de Abogados de Albacete. Aquí ha habido una disquisición, no disquisición, sino sencillamente una falta de fuentes escritas para saber realmente si el Colegio de Abogados se constituyó en 1834 o en 1838 en Cartagena. En el Colegio de Abogados, del que soy yo actualmente decano, se conserva el libro de actas del Colegio de Abogados, y el primer libro de actas que tenemos es de 1838. 7 de julio de 1838 se funda el Colegio de Abogados de Albacete en casa de don Antonio Lafuente y Oquendo, que era un coronel retirado del ejército y que había recibido la orden del presidente de la audiencia, del regente, de que se diera cumplimiento a lo mandado en un decreto de 1834 de la reina gobernadora para que se constituyera el Colegio de Abogados. Y esto ocurre en Cartagena. Ocurre en Cartagena porque el Colegio de Abogados se va con la Audiencia Territorial huyendo de las guerras carlistas y tiene un periplo muy accidentado, que es lo que quizá haya hecho que no tengamos fuentes escritas. La Audiencia Territorial pasó por Ellín de una manera muy transitoria y accidental, estuvo en Murcia, entre su fundación en 1834 y 1838, pasó por Ellín, por Murcia, por Peñas de San Pedro y en Cartagena recaló en 1837. Aquí estuvo hasta 1840. ¿No existía el Colegio de Abogados anteriormente? Entendemos que sí, y había un librito, una publicación del Colegio de Abogados de 1961 en el que se daba cuenta de que el primer decano había sido don Juan José Agraz y que fue decano de 1834 a 1838. Pero en el colegio no se tenía ninguna fuente documental de que eso fuera así. Ha sido con motivo de la publicación del libro de don Vicente Carrión sobre la Audiencia Territorial cuando hemos conocido que con motivo de la celebración del primer centenario de la Audiencia Territorial y del Colegio de Abogados se supo que los primeros estatutos del Colegio de Abogados de Albacete fueron redactados por don Juan José Agraz en 1834 y aprobados por una providencia que dictó el regente, aprobando como es natural estos estatutos y acomodándolos a los estatutos del Colegio de Abogados de Madrid de 1761. Sabemos que el Colegio de Abogados existía en 1834 porque consta, y está en el archivo provincial, la invitación que cursa el regente al decano del Colegio de Abogados para que el día de la instalación de la Audiencia Territorial en Albacete hay una procesión desde el convento de las Justinianas, en el Altozano, donde está ahora la esquina del edificio de la Unión del Fénix, hasta la actual sede de la Audiencia Territorial, en lo que era entonces el convento, para desfilar, tomar posesión y entronizar lo que era la Audiencia Territorial. Esa procesión iban los abogados y estaban invitados los abogados por oficio que le mandó el regente. Por lo tanto, el colegio ya existía. Y además le decía al regente que tenían que desfilar en un orden determinado, por jerarquía. Y estableció que los abogados irían detrás de los escribanos, de los secretarios, y antes que la nobleza. Por lo tanto, el abogado no era noble, no era un escribano, era una nueva clase social, aunque realmente ya se había asimilado a los nobles, los abogados, en algunos tratamientos. En concreto, el rey Carlos III, en 1765, equiparó los abogados a los nobles a los efectos de las exenciones y privación de torturas y pechos que regían para el Estado llano. Dejamos de ser Estado llano para pasar a un Estado intermedio.
Sabemos que estos estatutos existieron y que fueron aprobados porque con motivo de esta primera celebración del primer centenario se hizo un trabajo por un abogado donde reflejaba todo esto que les estoy contando y además incluso transcribía algunos preceptos o artículos de los propios estatutos, del reglamento que el regente ordenó que se hicieran. No conservamos los estatutos en su integridad, conservamos esta referencia hecha en 1935, mucho más cercana que nosotros, que estamos ya cerca de los 200 años. En estos estatutos, por ejemplo, se establecía que los abogados y el colegio nacía bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción y se exigían una serie de requisitos para ser abogado en los que el título era lo de menos. Se decía que tenían que ser de buena vida y costumbres, hijo legítimo natural de padres conocidos y no bastardo ni espúreo, que así el pretendiente como sus padres y abuelos paternos y maternos sean y hayan sido cristianos viejos, limpios de toda mala infección o raza y sin nota alguna de moro, judío ni de infamia por algún tribunal civil o eclesiástico. Esto es copia de los estatutos del Colegio de Abogados de Madrid. Y además decía que ni los pretendientes ni sus padres, por lo menos, hayan sido ni tengan oficios ni ministerio vil, ni mecánico, público y sobre todo que sean adictos al legítimo gobierno de la reina Nuestra Señora Doña Isabel II. Bien, esta era la situación que teníamos en 1834. El Colegio de Abogados creado y los estatutos o su reglamento era un reglamento corporativo más propio de una hermandad o cofradía religiosa y de una naturaleza no jurídica desde el punto de vista de lo que es la ciencia jurídica. Era más bien de apoyo mutuo, de socorro, de corporación religiosa, en definitiva algo alejado de lo que con el tiempo, y no tardaría mucho, sería de verdad un colegio de abogados. Es en 1834 cuando, en virtud del decreto que dicta la reina gobernadora, se establece la obligación de que los colegios de abogados tengan unos estatutos, y estos estatutos se publican en el boletín, en la Gaceta de Madrid. De manera que pasa de ser una corporación religiosa, con advocaciones religiosas y de meramente una hermandad benéfica, a ser un instituto científico donde ya por parte de la reina se establece la necesidad de que la ciencia jurídica se imponga. Estamos con la codificación, estamos en un periodo en el que el derecho deja de ser algo extraño y solo para las clases más pudientes, sino que el derecho impregna ya toda la sociedad civil y necesita que exista unas normas unificadoras en todo el territorio nacional y unas personas que puedan hacer posible el ejercicio del derecho de defensa, los abogados. Y aquí los abogados hemos tenido en el siglo XIX, hasta la primera mitad, pues múltiples regulaciones, desde no ser preceptiva la intervención, la colegiación en ningún colegio, solamente tenía que ir el abogado con su título y presentarse al corregidor o al juez o al alcalde mayor, a ser obligatorio la colegiación, a tener que tener un mínimo de edad. Una vez con 17 años se podía ser ya abogado, siguiendo la normativa de las partidas de Alfonso X el Sabio. Otras veces se subió a los 25 años. En definitiva, hubo una regulación muy contradictoria en función de la situación política y de la inspiración política que en cada momento se tuviera. Pero en cualquier caso, a partir de 1838 y en concreto con la aprobación de los estatutos de los colegios de abogados, se deroga el régimen antiguo, el régimen anterior, y se establecen los colegios de abogados como corporaciones de derecho público, como corporaciones científicas y que van a tener una importante labor que hacer con los colegiados y dentro de la sociedad a la que sirven. La creación del Colegio de Abogados junto con la Audiencia Territorial trajo magistrados, secretarios, fiscales, funcionarios, en definitiva, personas de especial relevancia, pero necesitaban que hubiera un cuerpo de abogados para posibilitar el ejercicio de la judicatura, el ejercicio de la jurisdicción y que todo el mundo estuviera defendido.
Como consecuencia de esto, nació en Albacete una gran cantidad de abogados que vinieron propios de Albacete o de fuera. Sabemos que en 1855 en Albacete había 137 abogados inscritos en el Colegio de Abogados. De 1830, que había 2, a 1855 sabemos que hay pues muchos más abogados, más de 100. ¿Cómo se reflejó en la sociedad de Albacete, en esta ciudad, en esta villa entonces, la existencia de los abogados? Pues hay datos relevantes. Por un lado, se creó la Academia de Práctica Forense, también por iniciativa de la reina gobernadora en el decreto de constitución de los colegios profesionales. Se establecía la necesidad de que hubiera una práctica jurídica, que el abogado no tuviera su título y saliera sin más, sino que había que practicar. Esta escuela de práctica jurídica, esta academia de práctica forense, como se llamaba, estaba presidida por un juez y dirigida por un abogado. Albacete lo tuvo, lo ha tenido y ha continuado realmente siempre, con algún periodo de cese. También se creó una academia albacetense de Derecho, y además se creó con 2 abogados de Murcia que se vinieron a Albacete para establecer esta academia. Aquí se preparaban alumnos que estudiaban Derecho, los preparaban estos abogados, iban a examinarse a Valencia. Y por las noticias que tenemos, los resultados eran muy buenos, porque de 9 que llevaron a Valencia la primera vez, 6 aprobaron. Los otros 3 quedaron para septiembre, pero también aprobaron. Todo esto aparecía en un libro sobre estudios curiales del Colegio de Abogados de Murcia y aparecía también en la prensa local de Albacete y de Murcia. También se creó en Albacete una escuela de escribanos, de secretarios judiciales. Bueno, pues es otro argumento más, otro factor más que va dando nivel a Albacete y que va haciendo que Albacete deje de ser una mera villa agrícola para ser una ciudad de servicios. También los abogados crearon y aplicaron en estos años el primer sistema de previsión que tuvimos, de previsión social, nuestra seguridad social, y se llamaba la Sociedad de Socorros Mutuos para Jurisconsultos. Tenían una finalidad, como es natural, de hacer frente a las desgracias o a las condiciones malas de la vejez, o a la ausencia de ingresos, o a la enfermedad, o a la muerte, y funcionó también en Albacete y atrajo abogados de Ciudad Real, de Cuenca y de Murcia, porque las reuniones de esta sociedad se hacían en Albacete a llamada del decano del Colegio de Abogados. También, al hilo de la creación del Colegio de Abogados de Albacete y de la Audiencia Territorial, se creó ya a finales del siglo XIX, en 1889, el Colegio de Procuradores. No había colegio como tal, había algunos procuradores. Inicialmente la Audiencia Territorial tenía adscritos 12 procuradores, fueron insuficientes y llegó un momento en el que el Colegio de Procuradores de Albacete nace en 1889 e incluso se publica en este año por Juan García Mas, que es un nombre conocido de nuestro callejero de Albacete, un abogado estupendo de Albacete. Publicó un libro que se llamaba El Manual del Procurador para que los aspirantes a procuradores pudieran preparar el examen al que se sometían antes de iniciar la procura. Ya iniciado el siglo XX, en el año 23, da comienzo las obras del Colegio Notarial. La sede del Colegio Notarial de Albacete comprendía el mismo ámbito territorial que la Audiencia Territorial. Se terminaron en 1927, fue solemnemente inaugurado y su primer decano del Colegio Notarial fue don Juan Martínez Ortiz, que también había ejercido de abogado en Albacete y estuvo además como pasante o haciendo prácticas con don Antonio Gotor. En definitiva, que el mundo jurídico de Albacete, de unos principios de 1800, como una sociedad ya agrícola y sin servicios, a lo largo de esta primera centuria se convierte y se transforma en una ciudad de servicios. De servicios con un elevado nivel cultural, con un elevado nivel de personas ya universitarias,
de personas que tienen a su cargo responsabilidades importantes y con una regeneración de las personas que vienen a Albacete. Deja de ser una ciudad muy endogámica para convertirse en una ciudad que es fuente y foco de atracción de personas de otros lugares de España que vienen aquí o a ejercer la abogacía, a ejercer la judicatura, la fiscalía, la procura, o son funcionarios que sacan su plaza y se vienen aquí. Realmente la transformación de Albacete fue excepcional en este siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX. Por ello, en 1935, no en el 34, por los sucesos que ocurrieron en octubre del 34, se celebró el primer centenario de la creación del Colegio de Abogados y de la Audiencia Territorial. La importancia del Colegio de Abogados y de la abogacía y del mundo jurídico en Albacete está presente en nuestras calles, está presente en el día de hoy en todos los sitios y muchas veces no nos damos cuenta. Se puede hablar de Manuel Alcázar y Gómez Zamorano, que fue en el siglo XIX un republicano, abogado republicano, que formaba pareja porque eran los típicos contradictores en los tribunales con don Antonio Rentero y Villota, que era conservador. Antonio Rentero tiene una calle en Albacete. Fue decano del Colegio de Abogados de 1883 a 1885. Joaquín Quijada Valdivieso, otro nombre que suena en Albacete mucho, que ha dejado un rastro permanente y grande y sigue siendo un apellido propio de Albacete, que fue discípulo predilecto de Melquiades Álvarez. Don Juan García Mas. García Mas tiene una calle en Albacete, fue abogado, fue diputado en Cortes, diputado provincial, periodista, escritor, autor de libros, una persona de un gran nivel. Está todavía presente en nuestra ciudad, como digo. Abelardo Sánchez García también fue un abogado de Albacete. El parque de Abelardo Sánchez, que todos conocemos, siendo alcalde él, lo creó. Bien, pues es otra persona más propia del mundo jurídico de Albacete que ha dejado su reflejo y su trabajo como fruto para todos nosotros. Don Antonio Gotor Cuartero. Gotor es un apellido oriundo de Llín con gran relevancia en Albacete. Fue decano del Colegio de Abogados de 1926 a 1936, luego fue incautado del Colegio de Abogados y en 1940 volvió a ser decano por un solo año. Esta persona, este gran abogado, este gran albaceteño, fue concejal, diputado, director general de Montes, formó parte de la Comisión de Codificación, incluso se creó un premio para estudios jurídicos en Albacete en 1929 que lleva su nombre y que recientemente el Colegio de Abogados ha retomado para los alumnos que terminan el máster en abogacía. Bien, pues Antonio Gotor es otra persona que dejó su impronta en Albacete, que elevó el nivel de Albacete como gran jurista, como gran orador y como gran político, y por lo tanto está haciendo que Albacete sea fuerte, que Albacete sea grande, que Albacete sea conocido en toda España. Don Maximiliano Martínez García, padre de Maximiliano Martínez Moreno. Don Maximiliano Martínez García era secretario judicial, escribano y republicano. No fue objeto de ningún tipo de represalia, pero su hijo, Maximiliano Martínez Moreno, ya en el siglo XX, con motivo de nuestra guerra civil, pues sí que tuvo que exiliarse. Sin embargo, su hijo, Maximiliano Martínez Moreno, también trabajó en el despacho de don Antonio Gotor, fue secretario del Colegio de Abogados y fue también consejero de Estado durante el periodo de guerra. Posteriormente pasó al exilio. Es otra persona que también en Albacete dejó una gran impronta. Hay otros casos, también os sonará mucho. Octavio Cuartero, la calle Octavio Cuartero, pues es la calle de un abogado. Era abogado con 18 años. Fue diputado, director general de Agricultura y terminó como magistrado del Tribunal Supremo. Antes fue fiscal y terminó su carrera como magistrado del Tribunal Supremo. Hizo donación de su biblioteca jurídica al Colegio de Abogados de Albacete, que la conservamos
perfectamente en las instalaciones del colegio. Hay otro caso, por ejemplo, don José Lozano Serna, apellidos Lozano y Serna, que tienen mucho de jurídico, pero también tienen mucho de farmacéutico, por lo Lozano en Albacete. Bueno, pues este señor resulta que era abogado y farmacéutico, y ejerció las dos profesiones, tanto de abogado como de farmacéutico. Don Jacobo Serra Valcárcel fue decano de 1890 a 1892. La familia Serra en Albacete, y el nombre Jacobo Serra está vinculado siempre y todavía sigue vinculado, y su sangre sigue corriendo en nuestros días por Albacete. Don José Jiménez de Arribas fue otro decano del Colegio de Abogados de 1918 a 1825, y también fue una persona estimadísima y conocidísima en su momento. Aquí he mezclado abogados del siglo XIX y del siglo XX, porque creo que estaban más bien relacionados todavía con la influencia del siglo XIX que del siglo XX. Pero en el siglo XX, abogados en Albacete, el mundo jurídico de Albacete ha estado muy presente en nuestros días, sigue presente y relacionándose la política con la literatura y con el periodismo. Matías Gotori Perier es conocido de todos, abogado, literato, poeta. José María Blanc Garrido, otro abogado, otro poeta. Gonzalo Botija Cabo, abogado, político. También fue escritor, también escribió alguna poesía. También participó en la incautación del colegio, luego estuvo en la División Azul. Personas excelentes. Don Javier Sánchez Carrilero, decano también del Colegio de Abogados. Mi padre, no lo puedo dejar de citar, Juan José García Carbonell, pues ha sido abogado, un magnífico abogado, para mí el mejor abogado. Sin embargo, es conocido como el poeta de la navaja de Albacete. Quizá haya tenido más relevancia su figura literaria que jurídica o como abogado, siendo un magnífico abogado, como es reconocido por todos. Ramón Bello Bañón, que hace tan poco tiempo nos dejó, otro abogado, político, literato, en definitiva, gente de una gran valía. Don José Salustiano Serna, otro abogado, otro escritor, que han hecho grande Albacete. Francisco Ballesteros, un rapsoda, el mejor rapsoda para mí que ha tenido Albacete, otro abogado. José Antonio García Candel, en definitiva, una pléyade de personas, de personajes que han hecho que Albacete, como ciudad, su mundo jurídico haya subido, sea muy estimado y conocido en toda España. Y voy a terminar. El mundo jurídico no terminó con la Audiencia Territorial. En 1989 se creó el Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del desarrollo del Estado de las Autonomías. En cada comunidad autónoma se tiene un Tribunal Superior de Justicia. En Albacete, y fue de justicia, se constituyó el Tribunal Superior, en virtud de estar así establecido en la ley autonómica que crea la comunidad autónoma. Es el fiel seguidor de la Audiencia Territorial de Albacete y ha permitido que Albacete continúe siendo la capital jurídica de la región, tomando el relevo de la Audiencia Territorial. Sus presidentes hasta ahora han sido don José Rodríguez Jiménez, que fue el primer presidente y terminó en el Tribunal Supremo, don Emilio Frías Ponce, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y actualmente magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y don Vicente Rouco Rodríguez, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia. Tribunal que, como heredero de la Audiencia Territorial, sigue dando esplendor a Albacete, sigue haciendo que Albacete sea una plaza deseada y sigue haciendo que sea una plaza en la que haya mucho intercambio de personas, que vengan muchos magistrados, salgan, vengan, se renueven, magistrados, fiscales, funcionarios, en definitiva, un personal altamente cualificado que tiene una gran relevancia a la hora de fijar el nivel y la calidad de la vida en Albacete. Y en 1982 hubo otro acontecimiento importantísimo para el mundo jurídico, y fue la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y en concreto en Albacete, en la Facultad de Derecho. Creo que esta
triple pata de esta mesa, que sería la Audiencia Territorial, Colegio de Abogados, Tribunal Superior de Justicia y Facultad de Derecho, hacen que Albacete sea la auténtica capital de la justicia de Castilla-La Mancha y que tenga un nivel jurídico por encima de la media de la inmensa mayoría de Albacete, haciendo que Albacete sea una ciudad culta, que sea una ciudad jurídicamente movida y donde el ejercicio de los derechos y del derecho de defensa y la petición de justicia sea realmente fácil. En la actualidad hay múltiples juzgados, tribunales, y hay a disposición de los de Albacete 1000 abogados ejercientes y otros 1000 abogados no ejercientes. De los 2 abogados que en 1830 ejercían en Albacete y uno más que no ejercía, hemos pasado en el año 2016 a 1000 abogados ejercientes y otros 1000 abogados no ejercientes. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Ha sido un auténtico placer escucharle. Yo creo que podemos abrir un turno, si lo hay, de preguntas. Sí, sin ningún problema. Bueno, pues como siempre, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. ¿Cómo? Ah, que lo ha explicado muy bien. Bueno, mientras piensan en alguna pregunta, tenemos aquí a Carmen, que quiere formularle la primera. Es que si me callo reviento. No, Carmen, tú habla, que siempre has hablado mucho y bien. Vamos a ver, Julio, en mi gran ignorancia, que reconozco públicamente, lo que yo noto es que Albacete, en un campo sí que os movéis y lo sabéis, pero el pueblo, la gente llana, no sabe la gran importancia que tiene la audiencia en Albacete. Porque tú mismo has dicho que desde que se crea la audiencia en Albacete empieza a venir gente importante de una ciudad eminentemente agrícola, con unos niveles culturales más o menos medios, porque es así. Empieza a tener un despegue culturalmente muy importante. Y me da la sensación de que nos falta o ha faltado información más llana para que la gente sepa la gran importancia que tiene tener aquí la audiencia. En esto, Carmen, pasa como en muchas ocasiones, que una cosa que ya tienes, la das por hecha, naces con ella y no lo valoras. Sin embargo, la audiencia de Albacete es fruto de un esfuerzo, de una lucha que hicieron los de Albacete, frente a Murcia sobre todo, que siempre ha querido llevarse la audiencia a Albacete, y de hecho no faltaron, bueno, estuvo provisionalmente allí, aunque con el nombre de Albacete, no faltaron magistrados, fiscales, funcionarios que se quejaban de que en Albacete se vivía muy mal. Cuando llega el regente, don Pedro Simó, no tiene dónde hospedarse. Cuando llegan los magistrados no hay casas medianamente decentes para que se puedan hospedar. Y es la lucha del pueblo de Albacete de entonces, del ayuntamiento, la diputación, la gente de bien de entonces, la que permite que todas las dificultades se vayan allanando y con buena voluntad se vaya haciendo más admisible, más suave, mejor la presencia y la permanencia en Albacete. Una vez que pasan los tiempos convulsos de las guerras carlistas y ya se asienta la audiencia territorial en Albacete, lo que no ocurrió hasta ya entrado el siglo XX, pues hemos dado por hecho que tenemos la audiencia y muchas veces no la hemos sabido valorar. Pero se ha vuelto a repetir y de hecho en la actualidad se tiene cierta rivalidad con Toledo para que el Tribunal Superior de Justicia esté en Toledo como capital de la región. Sin embargo, aquí hemos de sacar una pica en Flandes, poner una pica en Flandes, porque el Estatuto de Autonomía establece que la capitalidad o la sede del Tribunal Superior de Justicia esté en Albacete. Habría que modificar la ley, que es una ley orgánica, para poder cambiar esa capitalidad. Pero no está de más el que sepamos que dentro de lo que es la organización del Tribunal Superior de Justicia y antes la audiencia territorial, por Albacete han pasado excepcionales magistrados, muchos de ellos que han terminado en el Tribunal Supremo presidiendo salas con responsabilidades muy importantes. Y otros que se han quedado aquí nos han hecho Albacete fácil, ameno, y
y han elevado la justicia, han administrado la justicia rectamente. Y eso ha dado a Albacete estabilidad, seguridad y prestigio, porque aquí venían abogados de Cuenca, de Ciudad Real y de Murcia a informar en las pistas en la audiencia territorial, y les imponía la audiencia territorial el estar en un orden jurídico que no eran los jueces de primera instancia ni el Tribunal Supremo, era un elemento intermedio, pero con un gran prestigio, con unas sentencias muy razonadas, muy ponderadas y con un nivel intelectual de los magistrados realmente alto. Entonces yo te tengo que dar la razón en eso. Creo que todavía no nos damos cuenta de todo lo que la audiencia ha arrastrado y todo lo que ha dejado en Albacete, de personal, de funcionarios, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel científico, igual que ocurre también con la universidad. La universidad también está emparentada con la audiencia territorial o con el Tribunal Superior de Justicia, y muchas tareas docentes se han compartido para hacer más efectiva y más práctica los estudios de derecho. Bueno, la gente tenemos que darla a conocer. La gente somos también nosotros, ¿eh? Sí, Albacete despega con la audiencia. Eso es. Eso. Sí, sí. No. Dejamos de ser una ciudad, una villa agrícola y sin nombre, a ponernos a la altura de Valladolid, de Burgos, de Granada, de Sevilla, de Valencia. Eso en el siglo XVIII. Sin embargo, nunca nos hemos dado esa importancia, aunque luchamos mucho, o lucharon mucho nuestros predecesores en aquel momento para que la audiencia se mantuviera. Sí, esa ha sido continua. Eso el libro de Vicente lo relata perfectamente. Otra cosa que veo también, yo creo que hablo muy fuerte. Otra cosa que veo también es que, por ejemplo, en la conferencia de Vicente también nos dimos cuenta que muchísimas calles de Albacete que tienen nombres importantes no sabíamos ni quién eran. Claro. Y son grandes arquitectos o grandes profesionales de la justicia. Y entonces Francisco Jareño, pues. Me parece muy bien que ciclos de conferencias se montaran exclusivamente para decir cuántas calles hay tan hermosas en Albacete con personas que han dado tanto por ella, en todos los aspectos. Albacete realmente a nivel jurídico es una ciudad de mucha tradición y de mucha altura. No lo digo por echarme flores, que no me echo, sino que la realidad se impone y es fruto de tener la audiencia territorial. Obligaba a que se vinieran a establecer a Albacete muchos abogados, porque no estaban viajar entonces de Murcia o de Ciudad Real a Albacete en 1838, pues era una aventura. Entonces lo normal era que o vinieran a Albacete y se quedaran aquí, o que tuvieran corresponsales en Albacete, abogados corresponsales. Entonces mi padre, por ejemplo, todavía cuando él trabajaba en el año 77, yo lo recuerdo también, los abogados de Cartagena o de Murcia normalmente mandaban los recursos de apelación que se veían en la audiencia territorial a los abogados de Albacete, y nosotros defendíamos los asuntos. No venían los abogados de Murcia, y estamos hablando del año 70 o del año 1970, mucho menos anteriormente. Eso obligó e hizo que muchísimos abogados de fuera de Albacete vinieran, se establecieran aquí, enraizaran aquí, y tengamos hoy mucha gente que conocemos con una... Bueno, habrá que ir vendiéndolo poco a poco. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias por su magnífica conferencia. La pregunta no está relacionada con su tema de la justicia en Albacete, pero sí que le quería preguntar si ese sentir, creo yo, generalizado de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, ¿usted qué opina? Bueno, o una justicia para A y otra justicia para B. Vamos a ver. No quiero decir... Creo que la justicia... De dos velocidades, mejor dicho. Bueno, en la justicia de dos velocidades yo no creo. O sea, lo que sí que es cierto es que la justicia es lenta, en términos generales, o menos rápida de lo que quisiéramos. Hay asuntos en los que a lo mejor la precipitación en tomar una decisión es perjudicial
para obtener un resultado que sea justo. El sistema nuestro es muy garantista, entonces tenemos muchas posibilidades de defensa, de recursos, de dar plazos. El anglosajón, por lo que vemos en las películas, es te pillan, te cogen, te juzgan en 2 días y ahí te has quedado. Y luego si quieres recurrir, recurre. Aquí lo hacemos de otra manera. ¿Existe una justicia de doble calidad? Yo creo que no, por lo menos a nivel de jueces. ¿Existe justicia a nivel de distinta calidad a nivel de abogados? Puede existirlo. Un abogado puede ser más listo que otro, más trabajador que otro, tener más medios que otro, pero creo que tampoco se da eso, porque el abogado, una vez que tiene un procedimiento, de ese procedimiento sabe más que nadie, y hace que las dos partes ante el tribunal sean iguales. Cada uno, sea una persona con medios económicos poderosos o no tenga medios económicos, va a ir defendida con un abogado en situación de igualdad. Fíjate, en las leyes de partidas expresaban, referido a los abogados, que su oficio entonces no era preceptivo. Dicen, su oficio es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos, o más en cierto cuando son buenos, porque ellos aperciben a los juzgadores e igualan la condición de los litigantes, haciendo que no pierdan su derecho por mengua de no saber razonar, o por miedo, o por vergüenza. Si yo digo que yo soy igual de abogado que un catedrático de Derecho Procesal, que sea también abogado, diré sí, soy abogado igual que él. ¿Sé tanto como él? Pues probablemente no, porque no me dedico a estudiar el derecho procesal. Pero en un procedimiento, en el procedimiento en el que yo defiendo a una persona, si soy un abogado decente y que trabaja los asuntos, sabré tanto como el mejor abogado. Luego tendré mejores luces a la hora de exponerlo o de escribirlo. Pero en principio las facultades, las posibilidades son iguales para todos. Eso no quita para que yo no pueda tener, en mi opinión, algunos asuntos en los que puedes pensar que ha habido por parte de la justicia un trato de favor. Pero eso, sin ser justificable jamás, es un granito de arena dentro de los millones de procedimientos que se juzgan todos los días o todos los años en España. Creo que hay una notable igualdad en la defensa de los intereses de todas las partes ante un juez, que la inmensa mayoría de los jueces son jueces honestos y que esa justicia de diferente rango o valor en función de la capacidad económica no es tanta como parece. Una prueba evidente de ello pues son, por ejemplo, el tema de las preferentes últimamente. Pues pese a ser grandes entidades financieras las que se han estado defendiendo con los mejores abogados del mundo, pues al final los jueces han dicho no, ese producto que ustedes vendieron no es correcto y por lo tanto tienen que devolver el dinero. Hay equilibrio entre la persona que defiende que la han engañado porque suscribió 2.000 euros de preferentes entre esa persona y el banco X. El más pobre es un banco que no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Bueno, pues ahí se ve que hay una igualdad, o que por lo menos la desigualdad se corrige. Luego siempre habrá cosas que se nos escapen, excepciones, jueces que no hagan las cosas bien o que no sean decentes, como hay abogados o en todos los gremios y en todas las profesiones puede haber algún garbanzo negro. Pero yo, por regla general, no me atrevería a decir honestamente, racionalmente, que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres. Yo creo que no. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, siendo muy opinable, que yo... Por lo menos. A mí me gustaría cerrar, si no hay ninguna pregunta más, preguntándole su opinión sobre la ciudad de la justicia, de la que tanto tiempo se ha venido hablando y seguramente seguiremos escuchando porque todavía falta mucho, ¿no?, para que sea una realidad. ¿Tan necesaria es esta ciudad de la justicia para Albacete y en Albacete? Yo pienso que sí. En mi gremio, en mis compañeros abogados, hay discrepancia de opiniones,
Hay compañeros que por mor de la comodidad de tener el despacho muy cerca del tribunal piensan que eso es incómodo. Hay no compañeros, sino establecimientos comerciales que piensan que eso va a quitar mucho comercio a Albacete. Yo creo que no. Creo que de la gente que va a la audiencia de los juzgados a tener un pleito, a tener un juicio, pocos se van de compras. Eso es lo que creo. Bueno, ¿por qué creo que la ciudad de la justicia es importante? En primer lugar, porque los juzgados de Albacete, la situación que tienen, su mobiliario, su concepción arquitectónica, no es funcional. Están además desperdigados por la ciudad y sería bueno concentrarlos. En segundo lugar, porque creo que es una razón muy importante para seguir teniendo la sede del Tribunal Superior de Justicia. En el momento en el que esté hecha la ciudad de la justicia y todos los órganos unipersonales agrupados en ese edificio, junto con Fiscalía, Colegio de Abogados, funcionarios, etcétera, etcétera, lo que ahora mismo es sede del Tribunal Superior de Justicia en el Altozano se convertirá en sede de verdad de un Tribunal Superior de Justicia con todas las condiciones habidas y por haber, de manera que se despejará muchísimo, se podrán tener mejores condiciones y la sede se quedará como sede única y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia. Al margen de eso, las ciudades de la justicia que yo conozco de otras localidades, no me voy a comparar con la ciudad de la justicia de Valencia, que es una maravilla, quizá un poco monstruosa, con sus defectos, pero sí con la de Cuenca, con la de Ciudad Real, con la de Toledo. Creo que son instalaciones que están ya concebidas para poder organizar y hacer los juicios de una manera más racional, que las salas de vistas reúnen mejores condiciones para poder hacer una videoconferencia, proyectar una imagen, recibir declaración a las personas, estar el público, en definitiva, que se tienen mejores condiciones que ahora mismo. Por la mañana es un ir y venir de juicios de lo social a la familia, de familia a mercantil, de mercantil a menores. Creo que la concentración en un sitio es buena y luego además pienso que esa zona de Albacete también la vitalizará, sin que eso signifique, en mi modo de ver, detrimento para el centro. Creo que en la permanencia de la Audiencia Provincial en la sede actual, la permanencia del Tribunal Superior de Justicia y de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en el sitio donde está, no va a quitar que haya gente que tenga que ir allí, ni funcionarios que puedan ir a comprar. Ahora mismo los funcionarios, los clientes, los usuarios de la justicia están desperdigados por Albacete y algunos son calles poco comerciales. De manera que desde el punto de vista comercial y del centro yo creo que no va a quitar, pero es una opinión personal. En cualquier caso, creo que a nivel de instalaciones son mucho más dignas las que están proyectadas, será un entorno mucho más agradable y más del siglo XXI para el ciudadano y se podrá administrar mejor justicia. Decía por aquí, y quizá usted tenga alguna noticia más que el resto, ¿para cuándo? Pues yo espero que en 5 años, llevamos 1, quedan 4. Si Esperemos que sea así. Si los presupuestos generales del Estado lo contemplan. Creo que ya está hecho la excavación y el primer forjado se ha puesto de la planta cero. Pero es un tema de dinero. Vamos a ver, don Julio. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero se te ha olvidado un poquito una cosa. Has hablado muy poquito de la audiencia provincial. Y la audiencia provincial, a nivel de provincia, creo que merece también un comentario por tu parte. Sí, tienes razón. A nivel nacional tenemos nuestro Tribunal Superior de Justicia. Y yo ya sabes que he sido magistrado de la Audiencia Provincial y magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Tienes mucha razón. E invito a esta señora a tomarme una cerveza con ella cuando le dé la gana y hablamos sobre la independencia de los jueces. Bien, Eugenio. Yo tuve el honor de tenerte de presidente de la Audiencia Provincial de Albacete y luego de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia. Y la Audiencia Provincial de Albacete, como es natural, es el órgano intermedio entre el Tribunal Supremo y los juzgados en cada sede, en cada capital de provincia. La razón de
de no haber hecho referencia a ella, aparte de que ser propia de un estudio más pormenorizado, es porque cuando se produce la revolución en Albacete, cuando nos toca la lotería, es con la audiencia territorial. De todas maneras, en todas las capitales de provincia hay audiencias provinciales, en algunas localidades que no son capital de provincia hay sedes de audiencias, salas creadas ad hoc, como puede ser en Elche, en Alicante o en Torrevieja, por el cúmulo de asuntos, y realizan y vienen realizando una función estimadísima, inicialmente más en vía penal que en vía civil y últimamente más en vía civil que en vía penal. Pero efectivamente la Audiencia Territorial Provincial de Albacete es un órgano colegiado más que se suma a la revolución que la justicia hace en Albacete en pro del progreso de esta ciudad, servida por magistrados igual que la Audiencia Territorial, con sus secretarios, sus fiscalías, sus funcionarios, en definitiva, un cúmulo más de personas de gran valía que aportaron a Albacete su ciencia, su saber, su tiempo y su economía. Lo haré constar la próxima vez. Muchas gracias. Y la imparcialidad de los jueces, yo coincido contigo. Los garbanzos negros se dan en todos los sitios, pero abunda lo blanco. Muchas gracias. Bien, pues yo creo nada, que cerramos muchas gracias a la todos conferencia por estar aquí de hoy. Y terminado. Muchas gracias. Como siempre, pedimos a nuestra presidenta que le va a hacer entrega de un pequeño obsequio. En nombre de la Asociación de Aluex les deseamos unas felices fiestas, que las pasen con mucha salud, rodeados de quienes ustedes elijan, y que disfruten mucho y estén en agradable compañía como siempre, y les esperamos el próximo 9 de enero aquí a las 6:30 de la tarde, el lunes a las 6:30 de la tarde, con Manuel Pérez Castel, que nos hablará de sentir, de cómo sentir y otras muchas cosas. Gracias.